Hoy quiero compartir contigo una reflexión que a primera instancia puede sonar provocadora, mas sin embargo considero valioso reflexionar sobre ella. Y si ser un poco desvergonzada, egoísta y entrometida no fuera tan malo como pensamos. Ya sé, suena raro, hasta incómodo. ¿Cómo aceptar que ser egoísta y desvergonzada es algo nuestro? Estas palabras suelen tener una connotación negativa, especialmente para nosotras las mujeres, a quienes desde chicas se nos enseñó a ser complacientes, modestas, a pedir permiso, a no incomodar, a no ser muy ambiciosas y, por supuesto, a no meternos en lo que no nos llaman. Pero, ¿qué pasaría si reconfiguramos estas ideas y conceptos? Si en vez de evitarlas a toda costa, las abrazamos con una mirada más abierta y las ponemos al servicio de nuestra autenticidad. Yo me quedé realmente fascinada al escuchar a Jenny Wood, ex ejecutiva de Google y autora del libro Wild Courage, que podríamos traducir como Valentía Salvaje. Jenny fue invitada al podcast de Grant McKeown, que ya saben que me encanta, y escucharla me dejó maravillada. Me encantó conocerla, escuchar sus ideas. Habló sobre cómo cualidades tradicionalmente mal vistas, como ser desvergonzada, shameless, egoísta, selfish, o entrometida, nosy, pueden convertirse en brújulas que nos guíen hacia una vida más verdadera, más alineada con lo que realmente queremos y somos. Lo voy a repetir porque ya sé que desconcierta. Habló sobre cómo cualidades tradicionalmente mal vistas, como ser desvergonzada, shameless, egoísta, selfish, o entrometida, nosy, pueden convertirse en brújulas que nos guíen hacia una vida más verdadera, más alineada con lo que realmente queremos y somos. Y eso me encantó, porque justo eso es lo que me gusta compartir aquí y reflexionar juntos. Poder cuestionarnos lo que siempre hemos dado por hecho, de revisar si eso que nos dijeron que está mal, en realidad solo necesita una nueva forma de entenderse o de reencuadrarse. A veces lo que parece inadecuado desde afuera es exactamente lo que nuestra voz interior nos está pidiendo a gritos. Porque la verdad es que no todas ni todos somos iguales, ni sentimos lo mismo, ni tenemos las mismas características o cualidades. Y es muy limitante el que nos digan o dicten desde la familia o la sociedad cómo debemos ser, cómo debemos comportarnos, qué es lo adecuado, qué es lo aceptado y qué cosas no. Porque resulta que tal vez tú no eres así o no quieres encajar en ese pequeño cuadrado que se considera normal. Siento que somos tanto más, que podemos conseguir tantas más cosas si somos auténticas y que muchas veces no lo hacemos por buscar cumplir con lo esperado. Acuérdense que todos deseamos pertenecer. Por eso al escuchar a Jenny hablar con tanta claridad y soltura, usando palabras que normalmente incomodan, me impactó. No solo por su manera de expresarse, sino por su invitación a usar estos términos, estas características como algo positivo. Así que hoy vamos a explorar juntas cómo estas 9 palabras, las que nos presenta la autora a revisión, la primera, egoísta, 2, manipuladora, 3, entrometida, 4, mandona, 5, desvergonzada, 6, salvaje, 7, obsesionada, 8, audaz y por último, rara. Todas ellas pueden dejar de ser etiquetas que nos limitan y transformarse en herramientas, fíjense, para vivir con más claridad, con más dirección y sobre todo con más verdad y autenticidad. Empecemos por revisar el título del libro, Valentía Salvaje. Y es que la valentía por sí sola ya es una cualidad difícil de cultivar. Requiere incomodidad, riesgo, decisión. No es algo que se da de manera natural o automática. Es algo que exige ir en contra de lo establecido, de lo seguro y de lo cómodo. Y les confieso que a mí todo esto me encanta. Ahora, la autora nos propone que a esa valentía le sumemos el adjetivo salvaje. No es una valentía contenida, medida o elegante, sino una que nace del instinto, de una certeza profunda que no necesita justificación. Eso fue lo que más me llamó la atención de la conversación entre Greg McKeown y Jenny Wood.
Cómo ella plantea que para realmente vivir una vida auténtica y alineada con lo que queremos, a veces necesitamos acceder a una versión más cruda, más visceral, más viva de nuestra propia valentía. Y por eso me pareció tan valioso revisar las 3 primeras palabras que ella propone: desvergonzada, egoísta y entrometida, para desmenuzarlas con curiosidad, porque tienen muchos más matices de los que solemos imaginar. Si las miramos desde otro ángulo, pueden revelarnos herramientas valiosas. Pueden ayudarnos a soltar el miedo. Nos pueden ayudar a actuar con más claridad y, sobre todo, a acercarnos a eso que de verdad queremos construir en nuestra vida. Porque lo cierto es que muchas veces nos quedamos donde estamos, no porque no sepamos lo que queremos, sino porque no nos atrevemos a dar el paso. Porque postergamos una decisión. Porque callamos algo que necesitamos decir. Porque evitamos tomar el riesgo de incomodar o de ser malinterpretadas. Evitamos una y otra vez tomar el riesgo de incomodar o de ser malinterpretadas. Y este reencuadre es útil para todos, pero especialmente para 2 tipos de personas. Por un lado, para quienes sí van tras lo que quieren, tienen metas ambiciosas, sueñan en grande, pero sienten culpa al hacerlo. A veces se cuestionan si están siendo egoístas o si se están viendo muy intensas, si están pidiendo de más. O se lo cuestionan los demás. También es otra duda. ¿Se lo estarán cuestionando los demás? ¿Los demás pensarán que estoy pidiendo de más o que soy demasiado intensa? Así que este enfoque a esas personas en particular les ayuda a soltar esa culpa y dejar de sentirse oportunistas por tener claridad y determinación. Y por otro lado, también es valioso para quienes tienen más tema con la confianza personal, quienes cargan con el síndrome del impostor, de la impostora, con esa vocecita que las o los hace dudar antes de hablar, que los lleva a disculparse antes de dar su opinión en una junta o a minimizar sus logros cuando alguien los reconoce. Para esas personas, este enfoque funciona como una especie de permiso, un recordatorio que no necesitan validación externa para saber que merecen estar donde están y para atreverse a ir por lo que quieren. Este enfoque me encanta porque funciona como una especie de permiso, un recordatorio que no necesitan validación externa para saber lo que merecen y para estar donde están y para atreverse a ir por lo que quieren. Jenny Wood propone en su libro un recuadre valiente y provocador de estas 9 palabras que tradicionalmente han sido vistas como defectos o insultos. Ya las vimos: egoísta, desvergonzada, obsesionada, entrometida, manipuladora, salvaje, imprudente, mandona y rara. Palabras que al escucharlas casi siempre generan incomodidad, pero que al reinterpretarlas pueden volverse herramientas poderosas para construir una vida más auténtica. Y aquí te invito a hacerte una pregunta, una pausa primero y a preguntarte: ¿hay alguna de estas palabras que te incomoden especialmente? O capaz que todas. ¿Has dejado de hacer algo importante por miedo a que te perciban de cierta manera? ¿A ser criticada? ¿A cuál de estas cualidades podrías acercarte con más curiosidad en lugar de rechazo? Escoge una con la que te identifiques más, que sientes que sí forma parte de ti, pero que por alguna razón siempre la has ocultado o negado. Yo les cuento que en cuanto terminé de escuchar el episodio, fui corriendo a pedir el libro, porque sentí que esto es algo que quiero hacer parte de mi vida. Porque tengo muchas de esas características y no siempre me he sentido orgullosa de ellas. Ahora quiero verlas todas, a todas ellas, como positivas, porque además, siendo sincera, muchas de estas características son las que a mí me han ayudado a tener éxito en mi negocio. Porque lo triste y lo que la autora propone que dejemos de hacer es que estas palabras pueden convertirse en los barrotes de una jaula que te mantienen pequeña, limitada, dudando de ti misma. Son etiquetas que, si las dejamos sin cuestionar, terminan frenando nuestro crecimiento. Por eso me encantó que Jenny proponga redefinirlas con valentía y con conciencia. Así que hoy les comparto algunas de las nuevas definiciones que plantea ella. Desvergonzada, shameless. Aquí habla de tener la valentía de respaldar plenamente lo que haces y lo que dices. Es decir, que las acciones las hagas completamente
segura y sin vergüenza de ir 15 veces a dejar tu currículum en una empresa o en un casting donde quieres participar. No te sientes mal. No te da pena hacerlo. Egoísta, selfish. Aquí habla de la valentía de defender lo que quieres, de hacer las cosas, de darte tiempo para ti, darte tiempo todos los días, no una vez al mes, sino todos los días para las cosas que a ti te importan, las cosas que a ti te interesan, lo que a ti te sirve, como puede ser meditar en las mañanas o hacer deporte. Imprudente. Aquí es la valentía de tomar riesgos inteligentes. Entonces me encantó, porque eres imprudente, pero como pensándolo, revisándolo, utilizando estas características, estas habilidades que ya tienes. Entonces toma los riesgos, pero pensados de manera inteligente. Entrometida. Aquí habla de la valentía de indagar más a fondo, con una curiosidad insaciable, de preguntar lo que tengas que preguntar las veces que las tengas que preguntar, hasta que te quede claro, hasta que entiendas las cosas. Que puede ser entender un concepto como entender un proyecto que están haciendo en tu empresa o en tu equipo. Y otra de estas es mandona. Y este es aquí lo habla como el coraje y como la valentía de liderar, pero escuchando siempre. De liderar de una manera más empática. Pero, por supuesto, después de escuchar, diciendo las cosas como deben ser. Y a las mujeres nos tienden a decir que somos más mandonas cuando somos líderes y damos órdenes. Entonces, bueno, que no te importe que te digan que eres una mandona. Tú sabes que para liderar tienes que dar órdenes. Redefinirlas no es solo un ejercicio de lenguaje. Es una práctica que nos puede ayudar a pasar al otro lado del miedo. Aquí esto es bien crucial. Todo tiene que ver con este miedo que nos frena. Entonces esto, al redefinirlas, nos hace pasar del otro lado de este miedo. Y al cruzar esa línea invisible, nos invita como a cruzar esa línea invisible que separa a quien se queda en la meta de quien se atreve a actuar. Cuando lo hacemos con intención, esto puede cambiar por completo la forma en la que vivimos, elegimos y avanzamos. Jenny cuenta la historia de cómo conoció a su esposo. En el metro lo conoció. Y lo cuenta como un ejemplo de wild courage, de no tener vergüenza, de ser manipuladora, de ser entrometida. Les voy a platicar su historia, que me encantó. Ella iba en el metro un día de invierno, y ve un chavo guapísimo en el mismo carro del metro que iba ella. Y dice, ay Dios, qué interesante sería hasta conocerlo. Dijo, bueno, voy a dejarlo al destino. Si él se baja en la misma parada que yo, pues ya era, nos tocaba conocernos y voy y lo saludo. Y el caso es que el tipo se baja una parada antes. Y entonces ella dice, no, es que de eso se trata el wild courage, el tener una valentía salvaje. O sea, no me voy a esperar a que el destino arregle las cosas. Yo voy a hacer estas cosas. Y entonces ella, siendo mucho más entrometida, podríamos decir, y con mucho más coraje, decide bajarse en la misma parada. Y entonces ya se acerca y le toca por atrás en la espalda. Y le dice, oye, disculpa, ¿traes guantes? Y no pude ver si traes anillo y estás casado. Me encantaría conocerte. Soy fulanita de tal y trabajo en Google. Aquí está mi tarjeta. Si te interesa, pues nos vamos a tomar un café. Y pasados los años, ya lleva, pasado el tiempo, le invita a tomar el café. Y bueno, hoy tienen 11 años casados y dos hermosas hijas. Entonces ella dice que si no se hubiera animado y hubiera roto con todo eso típico que nos dicen que no debes de hacer y que no se ve bien, y que si se hubiera detenido, dice ella, a pensar en todo lo que los pasajeros estaban pensando, que era una desvergonzada, que cómo se le ocurría acercarse así ella, no lo hubiera hecho. Y no estaría casada con este hombre maravilloso al que ama y con el que tiene una familia linda. Entonces hay que hacer así en la vida. No hay que dejar las cosas al destino, pero sobre todo, que no nos importe lo que los demás pueden pensar de estas características que tenemos y vivirlas y actuarlas. Y que el miedo a lo que digan los demás o el miedo a lo que pueda pensar la otra persona no nos frene. Eso es lo importante. Y ojo, esto no es un permiso para actuar desde la versión tradicional negativa, podríamos decir esta palabra. O sea, no se trata de ser egoísta y pasar por encima de los otros, ni de ser estrometida y cruzar los límites personales de los demás. Se trata de redefinirlas para darnos permiso de ir por lo que queremos, de hablar claro, de hacer preguntas, de no frenarnos por miedo a incomodar, sobre todo nosotras las mujeres. Porque eso es lo central, dejar de contenernos. No seguir postergando lo que deseamos por miedo a lo que puedan pensar los demás. A veces sentimos que todo el mundo nos está mirando, evaluando cada paso que damos. Pero además de que eso no es cierto, vivir así es una receta que seguramente te llevará a desconectarte de ti
y probablemente vivir más atenta afuera, tratando de dar gusto a los demás, en vez de estar alineada con tus deseos y tu propósito en la vida. No podemos seguir tomando decisiones importantes en función de los demás. Esto no lo puedo enfatizar lo suficiente y me lo digo a mí misma, en mayúsculas también. No podemos seguir tomando decisiones importantes en función de los demás, porque al final, quienes se quedan con la vida a medias, somos nosotras. Vivir con valentía salvaje, es dejar de pedir permiso para ser tú. Es dejar de vivir desde el ¿qué van a pensar si? Y empezar a vivir desde el esto es lo que quiero y estoy dispuesta a ir por ello. Cuando nos sentimos atoradas en alguna parte de nuestra vida, casi siempre hay un miedo escondido detrás. Miedo al fracaso, miedo a la incertidumbre, miedo a ser juzgadas. A veces creemos que solo estamos indecisas o que no es el momento. Pero si le rascamos, nos daremos cuenta que en realidad es miedo disfrazado de algo más. Y si no lo identificamos, termina guiando o limitando nuestras decisiones y nuestras acciones sin que nos demos cuenta. Lo que busca la autora con este libro es ayudarnos a reconocer el miedo, sentirlo y aún así avanzar. Tomar acción a pesar de él. No esperar a que desaparezca, sino aprender a movernos con todo y miedo. Es, en esencia, un conjunto de herramientas para ir por lo que queremos y conseguirlo, sin pedir permiso, sin sentir culpa y sin esperar a sentirnos listas. Necesitas que tu valentía sea más grande que tu miedo. Miedo y coraje no se sienten tan distintos. Ambos generan incomodidad, aceleran el corazón y nos sacan de la zona de confort. El cuerpo reacciona igual. La diferencia está en la respuesta. El cobarde huye, el valiente se queda. No porque no tenga miedo, sino porque elige actuar a pesar de él. Una herramienta muy útil que nos comparten para vencer el miedo es aprender a distinguir entre historias y hechos. O sea, entre cuentos que nos hacemos y hechos. Muchas veces no actuamos porque estamos atrapadas en una narrativa que nos inventamos nosotras mismas o nosotros mismos. Seguro voy a fallar. Van a pensar que no sé. No soy lo suficientemente buena. Pero eso no son hechos, son cuentos que nuestra mente repite. Y además, todos tendemos a imaginar el peor escenario posible, que las cosas serán más difíciles, que el dolor durará mucho más, que la gente se enojará más, y etc. Cuando los separas, recuperas claridad y desde ahí puedes tomar mejores decisiones. Jenny cuenta la historia de cómo usó esta herramienta para enfrentar el miedo de dejar su trabajo en Google y para decidir si dedicarse a escribir. Había construido ahí una carrera sólida, ya era reconocida, tenía seguridad y estatus, pero algo dentro de ella le pedía otra cosa. Las historias que su mente le repetía eran muchas. ¿Y si no lo logro? ¿Y si nadie compra mi libro? ¿Y si soy un fracaso? Nadie va a contratarme después de los 45 años. ¿Y si me estoy equivocando al dejar Google? Pero cuando separó estas historias de los hechos, vio con más claridad. Los hechos eran, ya no voy a venir a la oficina. Ya no voy a ser parte de Google. Voy a escribir un libro. Voy a convertirme en una autora. Y al poner los hechos sobre la mesa, sin adornos ni catástrofes imaginarias, pudo tomar una decisión desde la verdad y no desde el miedo. Al quitar el ruido y la paja, lo que queda es lo esencial. Y desde ahí es mucho más fácil avanzar. Siempre va a haber un riesgo, por supuesto. Tomar decisiones reales implica dar un salto, aunque no sepamos con certeza cómo va a salir. Pero si no lo hacemos, si no nos atrevemos, las posibilidades se acaban antes de empezar. Y lo que está del otro lado, lo que podríamos ganar, muchas veces es mucho más grande que el riesgo mismo. Y al principio no tiene que ser algo tan trascendental, como dejar un trabajo, como lo hizo Jenny. A veces el verdadero cambio está en los actos cotidianos que nos acercan a la vida que queremos construir. Como animarte, por ejemplo, a dar retroalimentación constructiva a tu jefe de manera respetuosa. O levantar la mano primero en una junta. Ser visible.
estar presente. Incluso algo tan simple como expresar que no estás de acuerdo cuando todos los demás sí lo están. Cada uno de estos momentos es una oportunidad para ejercitar tu voz, tu criterio y tu valentía. Porque si no te haces visible, si no hablas, si no tomas pequeños riesgos, es difícil que las cosas se muevan. Son como pequeños depósitos, dice la autora, de valentía. Cada vez que te atreves a dar un paso incómodo, aunque sea mínimo, estás ejercitando ese músculo. Y hacerlo de forma constante a lo largo de los días y de los meses te prepara para tomar decisiones más grandes cuando llegue el momento. Por ejemplo, levantar la mano en una junta para compartir una idea puede parecer algo simple. Pero si lo haces una y otra vez, ese hábito de hablar, de no quedarse callada, puede ser justo lo que te dé la seguridad para después presentar un proyecto nuevo, o pedir un ascenso, o liderar una iniciativa importante. Empieza con lo chico. Todo suma. Ahora yo te pregunto, ¿en qué momentos del día o frente a quién tiendes a quedarte callada, aunque sí tengas algo que aportar? ¿Hay alguna situación reciente en la que te hubiera gustado expresarte con más claridad? ¿O haber defendido un punto o mostrado tu inconformidad o tu desacuerdo? ¿Cuál podría ser ese gesto pequeño, concreto, que te ayude a ejercitar tu valentía de forma cotidiana? Anótalo y empieza a practicarlo. Otra herramienta que comparte Jenny y que me fascinó, porque ya les he contado que es algo con lo que yo he batallado toda mi vida, y esto es una estructura simple pero muy poderosa para dar retroalimentación, tanto hacia abajo en el organigrama como hacia arriba. Porque pocas veces se habla de lo importante que es dar retroalimentación hacia arriba y lo valiosa que esta puede ser. Para mí, personalmente, eso es algo de lo que más agradezco y valoro en mi equipo. Cuando alguien se atreve a decirme algo que yo no estoy viendo. Eso requiere de muchísima valentía. No es fácil hablar con franqueza con alguien que está en una posición de liderazgo, pero puede hacer toda la diferencia. Y por el otro lado, ya saben que a mí me cuesta mucho trabajo, ya voy avanzando, pero me cuesta trabajo dar retroalimentación negativa, retroalimentación que sé que a la otra persona le va a costar trabajo asimilar. Entonces esta herramienta me gustó por ello. La herramienta se llama SAFE. Y con las siglas, es SAFE. Está en inglés, pero aquí la vamos a traducir. Entonces, la S es de setting, o sea, de enmarcar la situación específica. Empezamos con la primera, setting, de contexto. Eso significa enmarcar la situación específica. Ahorita te voy a poner ejemplos para que lo podamos entender mejor. La A es de action, o sea, de describir la acción que observaste. O sea, cuando das retroalimentación, vas a hacerlo con una situación específica y vas a describir esa acción que observaste. La tercera, feeling, vas a expresar cómo te sentiste tú y lo más importante, preguntar cómo se sintió la otra persona a la que le estás dando el feedback. Y la última, la cuarta, de la E es effect, es el efecto. Señalar las consecuencias que tuvo esa acción. Por ejemplo, supongamos que alguien hizo un mal trabajo al presentar en una reunión importante con un cliente. Y la retroalimentación podría darse así. La parte de enmarcar, de dar contexto. En la junta de la semana pasada con el cliente fulanito de tal. Y luego, acción. Interrumpiste varias veces al cliente. Sentimiento. Me sentí incómoda porque parecía que no estábamos escuchando bien sus necesidades. Y luego ya le regreso la pregunta. ¿Tú cómo lo viviste? Y el cuarto, el efecto, es decirle, yo noté que la conversación se tensó y perdimos parte de su confianza, de este cliente. Entonces aquí, la parte de los sentimientos es clave. No se trata solo de imponer nuestro punto de vista o de corregir desde una postura unilateral. Es importante explicar de dónde venimos con este tema, enmarcarlo, darle contexto en algo específico y sobre todo abrir la conversación para integrar la perspectiva de la otra persona. Esto convierte la retroalimentación en una conversación de crecimiento y no en un regaño. Fíjense qué increíble. Entonces la retroalimentación se convierte en una conversación de crecimiento y no de regaño. Porque en el momento que la otra persona empieza a reflexionar cómo se sintió y se cae en la cuenta de cómo interrumpió, por ejemplo, a este cliente, obviamente encuentra áreas de oportunidad y donde puede cambiar y crecer. Cuando algo
que sé que es importante y que me cuesta trabajo, como dar retroalimentaciones, yo valoro y aprecio muchísimo este tipo de herramientas porque me ayudan de una manera muy puntual y fácil de practicar a tener conversaciones difíciles de manera más consciente y humana. Recuerdo una vez hace algunos años que yo había contratado un consultor externo con experiencia y él nos ayudaría a llevar a cabo la expansión en ciudades cercanas. Él se reunió con nuestros líderes, con todos los que estaban involucrados, y al escucharlo se dieron cuenta que no empataba con nuestro estilo de trabajo y sobre todo que ellos, de manera interna en nuestros equipos, podían hacerlo perfectamente bien. Así que se juntaron varios de ellos y me lo comunicaron, muy claros en su sentir, y recuerdo que yo en un principio no me sentí tan cómoda con sus comentarios. Y debo ser muy honesta, no estaba muy acostumbrada a que me contradijeran. Por fortuna, ya que lo analicé con más calma, me di cuenta que tenían toda la razón. Y lo mejor de todo, que efectivamente ellos contaban con las competencias necesarias para hacer este trabajo. Así que además de todo me sentí súper orgullosa de ver cómo nuestros equipos se han ido profesionalizando y haciendo cada vez más expertos en muchas áreas. Así que lo hicimos solos y así seguimos haciéndolo muy bien. Aprendí lo importante que es abrir espacios para este tipo de diálogo genuino, frontal, que además refuerza la confianza y mejora las relaciones. Bueno, sigamos. Además de ayudarnos a reencuadrar el miedo y darnos permiso para ir por lo que queremos, Jenny también comparte otra herramienta muy útil para pasar de la intención a la acción. Porque la valentía no se queda en las ideas. Hay que hacer algo y movernos. Esto lo tengo que repetir. Porque la valentía no se queda en las ideas. Hay que hacer algo y movernos. Y esta herramienta la llama Rock, Shock, Talk y Walk, que puede traducirse como aplícate, dirige, his o lápiz, voz y acción. A veces es difícil traducir ciertas palabras o conceptos del inglés al español, pero sé que al explicarlos va a quedar más claro. Esta herramienta está diseñada para ayudarte a avanzar hacia tus metas con determinación. Me encantó porque es una forma muy simple de transformar un deseo en una meta clara y esta meta en pasos concretos. Entonces arrancamos con el primero. Aplícate, dirige. Empieza por definir tu gran objetivo. Que no sea algo genérico, sino algo que realmente te ilusione. No un quiero tocar el piano, sino quiero ganar una Grammy o quiero participar en esta obra de teatro. Y no digas quiero escribir un libro, sino quiero escribir un libro que toque el alma de las personas. Lo que te dirige es eso grande que te mueve, que te reta, que te emociona. Y luego la segunda, his, o sea, un lápiz. Escríbelo. Ponlo en un lugar visible. Tenerlo presente lo convierte en tu guía, en esa brújula que te ayuda a tomar decisiones alineadas. ¿Esto que estoy por hacer me acerca o me aleja de esta meta? Pregúntatelo y escríbelo. Luego la tercera, voz. Dilo en voz alta. Compártelo con alguien. Pide apoyo si lo necesitas. Muchas veces las oportunidades llegan cuando otros saben lo que estamos buscando. Pero si lo mantenemos en silencio, nadie puede ayudarnos. Y la última acción. Da un paso, aunque sea chiquito. Manda ese correo, pide esa reunión, postúlate. Y sí, claro que da miedo. Nos expone. Nos deja vulnerables al rechazo, a que nos digan que no, o peor aún, al silencio. Porque justo ahí es donde entran todas las palabras que exploramos hoy. Ahí es donde necesitamos ser un poco más mandonas, más entrometidas, más desvergonzadas. Donde hace falta ser claras, frontales y valientes. Por muchos años, sobre todo al principio de mi carrera, cuando empezaba a participar en algunos consejos, a tomar algunos puestos de liderazgo, la verdad me quedaba callada. Cuando algo no me parecía porque no quería improvidentar, me importaba muchísimo el pertenecer y así que tristemente optaba por guardar silencio. Y después me sentía muy mal. Mal porque no estaba siendo auténtica. Hasta que un día decidí ser más honesta. Recuerdo que era un tema de género el que se estaba tratando en la mesa. Y hablé sobre X situación que vivimos las mujeres que no estaban teniendo en cuenta los de la mesa. Y me sentí tan bien que ya no paré de hacerlo. Por supuesto, después recuerdo que un empresario cercano me dijo, Marisa, no siempre tienes que hablar de las mujeres. No siempre tienes que tocar el tema de género. Y aunque sí me sentí un poco incómoda, lo volví a pensar y decidí que lo seguiría haciendo. Aunque fuera incómoda para algunos. Y sé que es mi manera de poner mi granito de arena en un tema que me apasiona
y sobre todo encontrarle valor a los lugares y espacios que estoy ocupando. Porque ¿de qué sirve que esté sentada en esa silla y en esa mesa si no voy a hablar y no voy a decir lo que pienso? Ahora, volviendo a esta herramienta, este marco, estos pasos no garantizan resultados inmediatos, pero sí son una manera muy clara de ponerle orden a lo que queremos, de pasar del deseo a la acción. A veces tenemos tantas ideas en la cabeza, tantas posibilidades, que nos perdemos entre lo que podríamos hacer y no hacemos nada. Estas herramientas nos ayudan a enfocarnos y a dar los primeros pasos. Y a veces, solo con detenernos a observar lo que hacemos, lo que nos gusta y lo que ya no nos gusta, empiezan a aparecer las respuestas. Acuérdense, no necesitamos tenerlo todo resuelto para empezar a movernos. Basta con tener una intención clara y el valor de actuar, aunque sea con duda, aunque sea con miedo. Algo padrísimo de todo esto es que más allá de si logras exactamente lo que buscabas o no al atreverte, hay algo que se siente profundamente bien. Haber hecho eso que te daba miedo. Nunca te sientes tan capaz, tan orgullosa, tan viva como cuando cruzas esa barrera interna. Porque muchas de las cosas que realmente queremos en la vida están justo del otro lado del miedo. Y la única forma de llegar ahí es con valentía y con coraje. Ahora revisemos por último esos 3 miedos principales que suelen detenernos, que ya los mencionamos hace un ratito. El miedo al fracaso, el miedo al juicio de los demás y el miedo a la incertidumbre. Y aunque muchas veces creemos que los peores son los 2 primeros, o sea, fallar o ser juzgadas, si lo revisamos con más honestidad, el que es más difícil de cargar suele ser la incertidumbre. Porque el fracaso al menos te da una respuesta. Sabes si funcionó o no. Pero la incertidumbre se queda contigo. Es no saber. Es quedarte atrapada en él y sí, pero te quedas atrapada para siempre. Y vivir ahí sin avanzar puede ser mucho más desgastante que simplemente hacerlo, haberlo intentado y fallado. Y bueno, llegamos al final de este episodio. Si algo de todo esto te resonó, si alguna de estas palabras te incomodó o te llamó la atención, justo por eso, no lo dejes solo en una idea. Te invito a que te detengas, que lo analices con más atención y profundidad. Aquí el chiste es que no esperes a que todo esté alineado y perfecto, a que te sientas completamente lista, segura y validada. Eso difícilmente va a suceder. Haz algo hoy. Esa conversación que llevas tiempo postergando, ese correo que no te has atrevido a mandar, esa propuesta que te da pena compartir, lo que sea, pero hazlo. Y hazlo con un poco más de desvergüenza, con ese coraje de respaldar tus habilidades, sin minimizarte. Hazlo con un poco de egoísmo, ese que te permite decir, esto es lo que yo quiero. Hazlo con la curiosidad entrometida de quien se atreve a hacer preguntas, a escarbar más hondo, a no quedarse en la superficie. Estas palabras a partir de hoy ya no son insultos, son formas nuevas de relacionarte con tu voz, con tu deseo, con tu camino. Si las tomas con conciencia, pueden ser justo lo que necesitabas para salir de donde estás estancada. Y si necesitabas una señal para moverte, que esto sea esa. Este es tu permiso, tu recordatorio de que no necesitas seguir pidiendo permiso o esperando el momento perfecto. Ve por eso que quieres, aunque sea incómodo, aunque te tiemble la voz, aunque no tengas garantías, aunque te mueras de miedo. Porque lo que está del otro lado de esa incomodidad, de esa pequeña acción, de ese riesgo asumido, puede ser justo eso que llevas tanto tiempo buscando.